Siempre supe que la paternidad no era fácil, pero nada me habría preparado para el momento en que mi propio hijo, con ira en la mirada y palabras duras, me llamó viejo inútil. Fue una bomba. Una explosión de emociones que me impactó como un rayo, dejándome paralizado, sin saber qué hacer. Como padre, siempre imaginé que si alguna vez llegaba a un punto así, tendría el control de la situación, sabría cómo responder y guiaría a mi hijo por la vida con sabiduría. Pero en ese momento, ante esa cruel frase, no supe si estaba tratando con un hijo o con un desconocido. El dolor que sentí en ese momento fue intenso, pero lo que me angustió aún más fue la falta de comprensión, la sensación de que mi autoridad había sido completamente desmantelada. Como padre que había dedicado años de su vida a criar a un ser humano digno, me enfrentaba a un desafío que jamás imaginé. ¿Cómo podría ser útil? ¿Cómo podría ser el ejemplo que tanto necesitaba, si mis palabras ya no surtían efecto? ¿Cómo podía yo, alguien que había vivido lo suficiente para dar buenos consejos, ser desacreditado de esta manera? En los días siguientes, ese insulto seguía resonando en mi mente. No podía ignorarlo. No podía permitir que esta falta de respeto marcara un punto de inflexión en mi relación con él. Fue entonces cuando me di cuenta de que, más que una madre reactiva, necesitaba ser una madre asertiva, alguien capaz de enseñar una lección poderosa y transformadora. No dejaría que este momento fuera un fracaso más en mi camino como madre. Sabía que no podía ser condescendiente ni dejarme llevar por la ira. Necesitaba actuar con prudencia para que comprendiera no solo la gravedad de sus palabras, sino también las consecuencias de tratar así a alguien, especialmente a un padre. Era hora de demostrarle que, a pesar de mi edad, la experiencia que había adquirido con los años no debía ser ignorada ni menospreciada. Era hora de que aprendiera una lección que cambiara su perspectiva sobre el respeto y los valores. En ese momento, tomé una decisión. Ya no sería un padre común y corriente, sino uno que supiera transformar el dolor en aprendizaje. Sabía que necesitaba hacer algo drástico, algo que él jamás olvidaría. Un acto de transformación que, al final, nos convertiría a ambos, padre e hijo, en mejores seres humanos. Lo que siguió sería una lección de vida que él jamás olvidaría. Si eres padre o madre, probablemente te hayas enfrentado a algún reto relacionado con el respeto y la convivencia con tus hijos. Y si aún no, no te dejes engañar, algún día ocurrirá. Pero ¿qué pasa cuando, en un momento de ira, tu hijo se pasa de la raya y dice algo tan hiriente que parece imposible de ignorar? Eso fue exactamente lo que me pasó, y lo que podría haber sido un momento de frustración se convirtió en la mejor lección que pudo aprender. Mi experiencia con mi hijo me enseñó mucho sobre la autoridad, cómo mantener el respeto sin perder el cariño y, sobre todo, cómo la comunicación puede ser clave para resolver incluso los conflictos más grandes. Sabía que si no actuaba con inteligencia, la herida que me causó podría extenderse a toda nuestra relación. Así que decidí aprovechar este momento para que aprendiera de una vez por todas el verdadero significado del respeto, la gratitud y el amor. Pero la pregunta es, ¿cómo manejar esta situación sin perder el control y, aún más importante, sin dañar la relación con tu hijo? ¿Cómo puede ser un padre que pueda dar una lección sin ser cruel? Este es el mayor desafío que enfrentan muchos padres, y lo he vivido de una forma inimaginable. Si te interesa saber qué pasó después, si quieres descubrir cómo este episodio se convirtió en un momento de aprendizaje y crecimiento tanto para mí como para mi hijo, sigue leyendo. Y si disfrutaste esta historia, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para ver más contenido como este. Deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. Quiero saber qué opinas sobre este tema tan delicado, que afecta a todos los padres e hijos de alguna manera. ¿Qué harías en esta situación? Hablemos. Era una tarde normal, y la casa estaba en silencio. Estaba sentada en el sofá, hojeando un libro que hacía tiempo que no cogía, cuando mi hijo entró en la sala con expresión sombría, como si el peso del mundo recayera sobre él. Las cosas no habían ido muy bien entre nosotros las últimas semanas,
pero nunca imaginé que la tensión se convertiría en algo tan explosivo. Intenté entablar una conversación informal, preguntándole qué tal le había ido en la escuela. Pero en lugar de una respuesta sencilla, me espetó: eres un viejo inútil, no entiendes nada. Sus palabras me golpearon en el estómago. Sentí que la ira me invadía, pero al mismo tiempo, algo más fuerte me frenaba, el deseo de no reaccionar impulsivamente, de ser un padre que guía y enseña, en lugar de uno que simplemente responde con ira. Al principio, me costaba comprender lo que había sucedido. ¿Cómo podía mi hijo, la persona a la que amaba con todo mi ser, decir algo tan cruel? No era solo una provocación infantil. Era un ataque directo a mi autoridad y a mi persona. Sabía que lo que decía no era solo una expresión de ira momentánea, sino el reflejo de algo mucho más profundo que sentía. Lo que más me dolió no fue la palabra viejo, porque ya tenía más de 50, sino la palabra inútil. Me hizo cuestionar si mi hijo realmente creía que yo no valía nada, que todo lo que había hecho hasta entonces era inútil. Sabía que, como padre, a menudo nos malinterpretan, pero lo que decía parecía ignorar todos los sacrificios que había hecho a lo largo de mi vida para asegurarle las mejores oportunidades. Mi primera reacción fue de sorpresa, pero la ira pronto me dominó. Quería gritar, insultarlo, vengarme y hacerle entender lo equivocado que estaba. Pero en ese momento, algo dentro de mí me decía que esa no era la respuesta correcta. Al fin y al cabo, ¿de qué serviría actuar impulsivamente y perder la oportunidad de educarlo? Sabía que debía darle una respuesta firme y constructiva, algo que jamás olvidara, pero sin destruir el vínculo de respeto y confianza que tanto deseaba mantener. Esa noche, permanecí despierto, reflexionando sobre la situación. ¿Cómo se cría a alguien que ya no te ve como un modelo a seguir? Como padre, me sentí impotente ante un hijo que parecía indiferente y emocionalmente distante. Por mucho que deseara una respuesta inmediata, sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo sucedido. No sería justo ni efectivo actuar sin pensar. Al día siguiente, tomé una decisión. No iba a dejar pasar esto como si nada hubiera pasado. No sería otro de esos momentos tensos que se olvidarían. Sabía que tenía que hacer algo para demostrarle que sus palabras tenían peso, que las acciones impulsivas pueden tener consecuencias. Era hora de actuar, pero con inteligencia. En lugar de estallar de ira o fingir que no había pasado nada, usaría la situación como una lección. Quería que mi hijo comprendiera que, si bien era libre de tener sus propias opiniones, el respeto mutuo era la base de cualquier relación. No se puede faltarle el respeto a un padre de esta manera sin que reaccione, pero esta debería ser una lección de vida, algo que lleve consigo para siempre. Creo que este es el principal reto que enfrentan muchos padres hoy en día. ¿Cómo equilibramos el amor y la autoridad, el cariño y la firmeza? ¿Cómo logramos que nuestros hijos comprendan que la educación va más allá de las reglas y los castigos, sino que también implica enseñar valores y carácter? La respuesta no es sencilla, y cada familia tiene sus propias dinámicas. Pero lo que sucedió después en mi hogar sería la lección que mi hijo necesitaba para comprender, de una vez por todas, el significado del respeto. Cuando mi hijo dijo esas palabras, supe que era el comienzo de un camino difícil. En el fondo, me di cuenta de que no se trataba de un conflicto aislado, sino del reflejo de algo más grande. La adolescencia es una etapa turbulenta para cualquier joven, marcada por la confusión interna y la búsqueda de identidad. Pero lo que ocurría allí parecía ser una batalla personal que él libraba, y yo, como padre, no podía ignorarla. A la mañana siguiente, decidí no hablar de lo sucedido inmediatamente. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre cómo abordar la situación con más consideración. No se trataba solo de corregir su comportamiento, sino de mostrarle la importancia del respeto, la empatía y cómo las palabras pueden doler más que cualquier acción física. Esto no significaba que estuviera dispuesta a tolerar tal falta de respeto, sino que quería enseñarle a gestionar sus emociones con mayor madurez. Mientras aún estaba en casa esa mañana, lo observé atentamente.
Parecía negarlo, como si el incidente de ayer no importara. Pero en el fondo, sabía que intentaba convencerse a sí mismo. De adolescente, estaba sumido en un torbellino de emociones y confusión, y probablemente no tenía ni idea del gran impacto que sus palabras estaban teniendo en mí y en nuestra relación. Decidí iniciar una conversación tranquila, sin prisas, sin presiones. Tenemos que hablar de ayer, le dije durante el desayuno. Intentó apartar la mirada a la defensiva, como si no quisiera afrontar lo que había dicho. Pero con calma, continué, no se trata de lo que dijiste, sino de lo que significa. Las palabras tienen peso, y este tipo de falta de respeto no es algo que podamos ignorar sin más. Me miró, intentando interpretar mi expresión con la mirada, pero en lugar de ira o frustración, encontró algo diferente, calma y una sincera súplica de comprensión. Estaba nervioso, papá. No quise hacerte daño, empezó, bajando finalmente la guardia. Esta respuesta me hizo comprender algo importante. No era plenamente consciente del efecto que sus palabras estaban teniendo. De hecho, estaba tan inmerso en sus propios conflictos internos que no veía cómo esto estaba afectando nuestra relación. Respiré hondo y continué, sé que estabas nervioso, hijo. Todos pasamos por momentos en los que las emociones nos dominan. Pero las palabras no se pueden retractar. Se quedan y duelen. Quiero que entiendas que, más que nada, te amo. Eso no significa que no te corregiré cuando sea necesario, pero sí significa que lo que dijiste me dolió. Y eso es algo que debemos superar para que puedas crecer y aprender. La conversación continuó un rato más, y me di cuenta de que, aunque empezaba a comprender el impacto de sus palabras, aún existía una fuerte resistencia interna. Sentía la necesidad de afirmar su independencia, y esto lo llevaba a desafiar todo lo que representaba autoridad. Como padre, sabía que mi papel no era simplemente ser una figura de autoridad, sino también un guía. Esta situación no era solo un castigo, sino una oportunidad para enseñarle algo importante sobre el respeto y el autocontrol. Sabía que, por mucho que le hablara y le explicara, mi hijo necesitaría tiempo para asimilar todo lo que me decían. La adolescencia no se trata solo de aprender reglas, sino de comprender las consecuencias de las propias acciones. Y esto, de alguna manera, se refleja en la relación con los padres, a quienes a menudo se considera enemigos o autoridades autoritarias. Sin embargo, para mí, no se trataba de ser la mala de la historia. Quería ser la mentora a la que pudiera recordar y decir, me enseñó lo que realmente importa. Después de esa conversación, me di cuenta de que, aunque no había logrado un cambio inmediato, había dado el primer paso en un proceso de transformación que tendría que ser gradual. Él era aún joven y, como todos los jóvenes, buscaba algo más profundo. Estaba segura de que, al gestionar esta situación con madurez y equilibrio, le estaba dando la mejor oportunidad de crecer. Fui a trabajar, pero mi mente seguía dándole vueltas a la situación. Sabía que mi hijo aún no comprendía del todo la magnitud de las palabras que había pronunciado, pero lo importante era que ahora empezaba a comprender que tras la corrección se escondía un profundo amor y un deseo genuino de ayudarlo a ser mejor persona. Sabía que el impacto no sería inmediato, pero que la lección se estaba plantando allí, en el momento justo. Pasaron unos días después de nuestra conversación. El ambiente en casa era tenso, pero de alguna manera más tranquilo. Mi hijo, al parecer, aún estaba asimilando lo que habíamos hablado. Lo observaba desde lejos, intentando no ser intrusiva, pero atenta a su comportamiento. Sabía que necesitaba espacio para procesar lo sucedido, pero también sabía que necesitaba reforzar lo que se había dicho. Fue durante el fin de semana que me buscó. Estábamos en la cocina, preparando el almuerzo, cuando entró y, con un tono más serio de lo habitual, dijo, «Papá, yo quería disculparme». Confieso que, en ese momento, algo dentro de mí se calmó. Sus palabras me habían causado mucho más dolor del que imaginaba, pero también sabía que era una oportunidad para profundizar en su aprendizaje.
La forma en que se acercó a mí ya demostraba que estaba reflexionando sobre todo lo sucedido. No quise lastimarte, papá. Estaba enojado y no sabía cómo manejarlo, continuó. Solo estaba frustrado por muchas cosas. Pero eso no justifica lo que dije. Reconocerlo fue un gran paso adelante. La ira que sintió al escuchar esas palabras se estaba transformando en algo más constructivo. Poco a poco comprendía que las emociones pueden estar fuera de control, pero que seguimos siendo responsables de ellas. Entonces decidí que era hora de profundizar la conversación. Quería que comprendiera la importancia de la empatía y cómo las palabras pueden afectar a los demás, positiva o negativamente. Sé que lo has estado pasando mal, hijo. Veo que estás creciendo y enfrentando muchos cambios. Pero es importante recordar que cuando estamos enojados o tristes, debemos pensar antes de actuar, le dije mientras servía el almuerzo. A veces la ira puede cegarnos, pero es precisamente en esos momentos que debemos ser más cuidadosos con nuestras palabras. La conversación transcurrió con calma y me escuchó atentamente, algo que, en las últimas semanas, me había parecido difícil. Pero en ese momento, algo estaba cambiando. Ya no intentaba justificarse ni negar el dolor que había causado. Empezaba a comprender que el simple acto de disculparse no borra lo dicho, sino que puede ser el inicio de un proceso de reconciliación. Las palabras tienen un poder enorme, y al reconocerlas, estaba dando un paso importante hacia la madurez. Entonces decidí explicar un poco más sobre el impacto de las palabras en nuestras vidas. Cuando me llamaste, viejo inútil, no solo me heriste el corazón, sino que también afectaste tu percepción de mí. Como padre, soy tu ejemplo a seguir. Si me ves así, ¿cómo puedes confiar en lo que digo? ¿Cómo puedes creer que puedo guiarte? Por eso el respeto es fundamental. No solo por mí, sino por todos los que te rodean. Guardó silencio, reflexionando sobre lo que le había dicho. Era evidente que, aunque había actuado impulsivamente, lo que había dicho tenía un significado más profundo, un reflejo de las frustraciones internas que experimentaba. Como padre, comprendí que la clave para resolver esta situación era ayudarlo a comprender no solo la gravedad de lo que había dicho, sino también la importancia de comunicarse con respeto, incluso en momentos de conflicto. Guardé silencio unos minutos, dejándolo procesar mis palabras. No quería forzar ninguna respuesta ni reacción. Quería que tuviera el tiempo necesario para interiorizar lo que significaba respetar, no solo a las figuras de autoridad, sino a las personas de su vida en general. Sabía que, al contrario de lo que él pensaba, el respeto no es algo que se exige, sino algo que se construye. Lo que sucedió después fue un momento de madurez tanto para él como para mí. Mi hijo me miró a los ojos y dijo, no me había dado cuenta de cuánto te importaba esto, papá. La verdad es que no pensé en las consecuencias. Estaba más preocupado por mí mismo que por cómo te sentías. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba empezando a madurar emocionalmente. Estaba reconociendo que la autosuficiencia emocional es una habilidad que todos debemos aprender a desarrollar a lo largo de la vida. Este episodio, que comenzó con un arrebato de ira y palabras duras, se convirtió en un momento de reflexión, algo que ambos necesitábamos experimentar para crecer. Sabía que no estaba completamente libre de errores ni era emocionalmente inmaduro, pero lo importante era que estaba empezando a comprender que la vida no se trata solo de reacciones impulsivas, sino de decisiones conscientes. Y en ese momento, estaba eligiendo aprender y crecer. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero sabía que el verdadero impacto de esa conversación aún estaba por llegar. Mi hijo estaba en un proceso de transformación, y yo, como padre, necesitaba ayudarlo a recorrer ese camino. No se trataba solo de corregir un error, sino de mostrarle lo que significa ser responsable de las propias palabras y acciones. La adolescencia es una etapa difícil, pero también una época de grandes oportunidades de crecimiento, y sabía que esta sería una de ellas. Ese sábado, decidimos hacer algo que siempre nos ha unido, un paseo al aire libre.
La idea era disfrutar del día juntos y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo nuestra relación. Sabía que ese momento, lejos de la rutina del hogar, sería una buena oportunidad para reforzar la lección de vida que quería enseñarle. La comunicación, de hecho, es el pilar más importante entre padre e hijo, y quería que comprendiera, de una vez por todas, que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para quienes amamos. Mientras caminábamos por el parque, empezó a hablar con más franqueza. Me preguntó sobre mi juventud, las dificultades que había enfrentado a lo largo de mi vida y lo que significaba ser responsable de mis propias decisiones. Sabía que, en ese momento, no solo buscaba respuestas, sino que también intentaba comprender cómo aplicar los conceptos de responsabilidad y empatía a su propia vida. Hablábamos como iguales, algo que, para un adolescente, es difícil de establecer, pero esencial para una relación sana. Papá, no me di cuenta de lo importante que era controlar mis palabras. Pensaba que, como estaba enojado, podía decir cualquier cosa. Pero ahora, después de todo lo que pasó, veo que las palabras son más fuertes de lo que imaginaba, dijo, mirando al suelo, como si considerara el peso de sus propias palabras. Creo que en realidad intentaba distanciarme de todo lo que estaba pasando, y terminé desquitándome contigo. Escuchar esas palabras fue una pequeña victoria para mí. Fue como si hubiera visto una chispa de comprensión en él. Sabía que aún estaba en proceso, pero era evidente que estaba empezando a comprender el concepto de responsabilidad emocional. La ira es una emoción difícil de manejar, hijo. Todos hemos pasado por eso. Pero es importante saber cómo canalizarla hacia algo productivo, algo que no lastime a los demás. Cuando te sientas enojado, detente y piensa antes de reaccionar. Esto te ayudará a evitar lastimar a tus seres queridos. Asintió lentamente, demostrando que el mensaje estaba calando hondo. Me di cuenta de que empezaba a abrirse más, no solo conmigo, sino consigo mismo. Y para mí, esto era señal de que íbamos por buen camino. Construir respeto y entendimiento mutuo no es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero si inviertes en conversaciones, actitudes y tiempo juntos, con el tiempo el proceso empieza a dar frutos. Ese viaje no se trataba solo del viaje en sí, sino del viaje emocional que estábamos haciendo juntos. Mi hijo comenzaba poco a poco a comprender la complejidad de las relaciones humanas. No necesitaba ser perfecto, pero necesitaba aprender a reconocer sus defectos y, sobre todo, a arrepentirse sinceramente, como lo hizo al disculparse. Fue un aprendizaje diario, y yo estuve allí, como su padre, para guiarlo en ese camino. A última hora de la tarde, después de charlar un rato, decidimos sentarnos en un banco del parque a descansar. Me sentí más conectada con él que en meses. Algo estaba cambiando, y sabía que era el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Él había dado el primer paso para comprender el verdadero significado del respeto, y yo estaba dispuesta a seguir ayudándolo a crecer. Papá, gracias por enseñarme lo que realmente importa, dijo mirándome a los ojos. Prometo que intentaré ser mejor. Sonreí y le puse la mano en el hombro. Sé que lo harás, hijo. No se trata de ser perfecto. Se trata de aprender de tus errores, corregir tus errores y, sobre todo, respetar a los demás y a ti mismo. Fue allí, en ese instante tan sencillo, que comprendí que ser padre no se trata solo de enseñar reglas o castigar errores. Ser padre implica estar presente, guiar con amor y paciencia y, cuando sea necesario, ser firme al mostrar la importancia del respeto propio y aprender de los propios errores. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero ese día me demostró que la relación entre padre e hijo se construye, paso a paso, con empatía y comunicación. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue transformador tanto para mi hijo como para mí. Él continuó enfrentando sus propios desafíos, como cualquier adolescente, pero nuestra relación había cambiado profundamente.
Ese momento de crisis, que comenzó con palabras duras y una flagrante falta de respeto, se convirtió en una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo. Empezó a abrirse más, a compartir sus frustraciones y dificultades, y a comprender que, como padre, yo no estaba ahí para ser su enemigo, sino para guiarlo. No solo se disculpó, sino que también empezó a buscarme con más frecuencia para hablar de sus sentimientos. Sabía que, aunque todavía estaba en una fase de descubrimiento y desafíos, lo más importante era que reconocía la importancia de reflexionar sobre sus acciones y palabras antes de reaccionar. Empezó a mostrar más empatía por las personas que lo rodeaban y, poco a poco, sus relaciones también se volvieron más sanas. También he notado cambios en mí mismo. Como padres, a menudo nos esforzamos por ser figuras de autoridad, pero la paternidad va más allá. Educar a un hijo no se trata solo de corregir sus errores, sino también de ayudarlo a desarrollar un sentido de responsabilidad, empatía y respeto. Aprendí que ser firme y asertivo, sin ser autoritario ni cruel, fue clave para criarlo con éxito. Y, lo más importante, aprendí que incluso cuando los niños cometen errores, siempre hay una oportunidad para la reconciliación y el aprendizaje. En uno de nuestros últimos días juntos, me sorprendió diciendo, «Papá, he estado intentando ser más paciente, más comprensivo con la gente, porque ahora entiendo cuánto pueden doler las palabras. Sé que no soy perfecto, pero seguiré intentándolo». Era una señal de que no solo había comprendido la lección, sino que estaba dispuesto a vivir según esta nueva comprensión. Me conmovió, pero también me sentí profundamente orgulloso de ver en qué joven se estaba convirtiendo. La verdadera lección, para él y para mí, fue que incluso cuando cometemos errores, siempre hay margen de mejora. La paternidad no se trata de ser infalible ni de no cometer nunca errores, sino de estar presente, enseñar y apoyar. Los padres debemos entender que criar hijos es una experiencia compartida, y que las lecciones más valiosas surgen de momentos de vulnerabilidad, como aquel en que mi hijo me faltó al respeto.